uno con el otro. Y ahora que lo tocas, por ejemplo, era también un tema que quería postular aquí, y era el hecho de que al menos yo lo percibo así, el terror a través de las últimas décadas, más que todo estas últimas 2, 3 décadas, siento que ha ido como muriendo. Sí, digamos, no es lo mismo ver una película de terror de los, no sé, 80s, 90s, a verlas de ahorita, todo el impacto que ha perdido. Y me parece que, por ejemplo, lo que lo revivió de alguna forma fue el internet, cuando llegaron las creepypastas, cuando fue ese terror que, digamos, resaltando el punto que diste ahorita, no era tanto la entidad que generaba el terror, podía ser un fantasma, podía ser un demonio, lo que fuera, sino era más bien la vivencia de la persona que estaba enfrentándose a esa entidad, porque era algo más personal, algo que uno puede leer o puede ver y puede decir, hey, esto me puede pasar a mí, o sea, no está alejado a mi realidad. Creo que ahí es donde está el encanto ahorita del terror. No sé tú cómo percibes está el terror en la actualidad, cómo ves el terror en estos momentos. Uh-huh. Bueno, es interesante porque lo que dices de cómo se ha perdido el impacto, yo creo que obedece, primero que todo, a como personas, como humanidad, nos hemos desensibilizado muchísimo. Y no solamente pasa en el terror, sino pasa en todos los géneros. Ustedes miren una película de acción de los 80 y miren una película de acción de hoy en día. Hoy en día como que la gente necesita muchos estímulos. Entonces uno entra a ver, no sé, Los Vengadores, y es desde el comienzo explosión, pelea, efectos, todo súper saturado. Antes no era tan así porque la gente era un poquito más paciente, no era una cultura tan inmediata, y lo mismo pasa con el terror. Uno mira una película de hoy en día a lo que era, no sé, en los años 70, 80, susto tras susto. ¿Y qué pasa? Eso va haciendo que uno vaya como perdiendo la sensibilidad, porque de tanto dele, pues uno se va acostumbrando y va perdiendo el efecto. También está la cuestión de que, digamos, no sé, en la época del Exorcista, en los años 70, en ese momento las películas de exorcismos así, de ese estilo, casi no existían, y esa fue la que prácticamente creó la fórmula, y hoy en día esa fórmula está ya tan repetida que uno ya se la sabe de memoria, y no solamente porque ha visto 20.000 películas iguales al Exorcista, sino porque ha visto parodias. Entonces cuando cogen a alguien y se le burlan de la niña del exorcista, pues obviamente eso va haciendo que pierda el miedo, y sí, es algo muy cultural, es algo que simplemente nunca, creo yo, vamos a volver a ese nivel como de inocencia en la que la gente iba al cine a ver El Exorcista y se desmayaba o se vomitaba o ese tipo de cosas. Creo que eso nunca más va a volver a pasar. Además, porque en internet uno todo el tiempo está viendo imágenes así terroríficas. Tú te metes a Google y ves la cara de la niña del exorcista y la ves normal en tu computador, en tu celular. Ya no tienes que esperar a estar a oscuras en la sala de cine para tener esa sorpresa, sino ya todo está muy inmediato, no sé, memes, todo este tipo de cosas que ya como que lo banalizan tanto que ya simplemente no impacta. Entonces, o sea, es una de cierta cosa forma cultural. perdió el misticismo, perdió como ese plus que había detrás, Sí. y ya se volvió muy, muy del común. Claro, porque imagínate en esa época sin internet, sin, sin memes, sin redes sociales, uno cómo se enteraba de qué era lo que le iba a aparecer en la película. Tenías que irte a sentarte a ver la película. Hoy en día ya todo está tan inmediato en internet y hay tanta No, y lo que información. decía es que eran temas que antes no habían tocado o que no se habían mostrado así ya en un formato audiovisual. Entonces, claro, esos primeros impactos son mucho más que los de ya 30 años de cine de terror. Claro, y es lo mismo que pasa con uno mismo, o sea, traten de recordar la primera película de terror que vieron, el impacto que les causó. Y si vieran esa misma película, hoy en día sería lo mismo. Sí, yo digamos siento que también es porque lo audiovisual de alguna forma se ha robado demasiado el foco, entonces ahora todo es más como el efecto como tal que se consigue por medio de la imagen en el cine y ya no se desarrollan casi las historias como antes, ¿no? Porque También. antes no contaban con todo esto. Sí. Eso también es importante. Y bueno, está esta cuestión cultural, pero también está el hecho de que hoy en día se hace muchísimo cine, muchísimo más que hace 20, 30 años. Y la prueba de eso es, antes había, digamos, un cine y era una sala y ya, ese era todo el cine. Hoy en día en cada centro comercial hay un múltiples con 6, 7 salas, y eso también obliga, creo yo, a las productoras a estar haciendo muchas más películas, muchas más. Y obviamente entre más se hace, pues es más
fácil encontrar cosas que no son tan buenas, cosas que se hacen de afán y este tipo de, sí, de productos que no, que no, que no hacen lo que tienen que hacer, mejor dicho. Pero también creo que es algo como del contexto del momento, porque por ejemplo, no sé, en el 2000 de repente algo cambió la fórmula que se conocía de terror y llega, por ejemplo, el proyecto de la Bruja de Blair, que lo hacen ver como si fuera un documental, no una película, de un suceso extraño que le pasa a unos amigos que fueron a grabar, que había ya una leyenda, que entran, que nunca se ve en sí la bruja, pero digamos que el terror está en todo momento y en su momento creó un gran boom, pero si nosotros, por ejemplo, ahorita y me pasó, veo la película, la encuentro hasta aburrida, porque digamos que ya me mató me mató todo el misticismo. Yo sé que igual todo lo que estoy viendo es falso, me parece súper lento, como ya estoy acostumbrado a que siempre se enfoquen como a la entidad que está molestando y no aparece, eso como que de cierta forma me baja, ¿sí? Entonces creo que también es un poco como ese contexto y hacia allá iba como con esa pregunta y entonces ya que a este punto parece que hemos agotado como todo lo que se puede manejar en el terror, ¿cómo podríamos ahorita hacer algo para volverlo a traer? O tú que has visto que dices, hey, yo creo que esta puede ser una posible salida para que el terror otra vez vuelva a tomar fuerza, vuelva a tomar ese impacto. Personalmente, creo que lo más como adecuado que podría hacer uno es echar para atrás. O sea, no seguir en ese tren desbocado de cada vez buscar más, sino no, ir en contravía, tratar de buscar como el saborcito clásico, porque en estos últimos años, sí, en esta última década prácticamente, hay mucha onda como retro, ¿no? Entonces hay mucho cine y serie que trata como de evocar esa época de los 70 y de los 80. Y está bien no solamente la época, sino evocar la forma en que se contaban las historias en ese momento. Yo creo que por eso fue que el Conjuro 1 funcionó tan bien, porque era una vuelta precisamente a la forma en que se contaban estas historias de fantasmas. Las demás de este universo, el Conjuro, si no funcionan tanto es por eso, porque siguen como en la onda moderna, que pues no Ya es lo se mismo. volvió incluso una parodia, como decías, por ejemplo, La Monja para mí fue una parodia, para mí eso no fue una película de terror. Fatal. Eh, Y es que no siempre funciona, ¿no? En ocasiones también se intenta como retomar elementos del pasado que por alguna razón funcionaron muy bien antes y una vez que se traen al presente no es lo mismo. Por ejemplo, creo que eso sucedió con X-Files. Las temporadas antiguas tenían ese algo que era completamente atrapante y que tenía toda esta onda de terror. Y digamos que al intentar modernizarlo de alguna forma no funcionó. O sea, porque no fue lo mismo. Uh-huh. Sí, no sé, es súper raro. Pero bueno, esa es una cosa, ¿no? Tratar de echar para atrás. Otra es como, de nuevo, como buscar nuevos ángulos de ver estos temas, nuevas perspectivas, tratar de, así sea un pequeño elemento, darle la vuelta para que sea fresco. Sí, o sea, no seguir como repitiendo los mismos moldes, sino siempre buscar como un elemento que lo diferencie de otras cosas que ya se hayan hecho. Y siempre creo que es súper importante buscar que los personajes sean interesantes, porque si tú tienes un buen personaje por el que el público, con el que el público se pueda conectar, ya ganas porque el público, lector, lo que sea, no va a querer que le pase nada. Y eso es súper difícil de lograr. Y si ya la gente no quiere que le pase nada malo a este personaje, le puedes hacer que le pase lo que sea, así sea algo que se ha visto muchas veces, pero la gente igual lo va a sufrir. Mientras que si es un personaje que no. Claro, es conectar plano. porque ya al conectar con ese personaje, como tú decías, esa tensión, ese miedo a que le pase algo, hace que todo el tiempo uno esté tenso y esté ahí sufriendo con él. O sea, se conecta al sentimiento. Tal cual. Es Y una muy buena clave. digamos, pues otro ejemplo súper interesante que creo que reúne esas tres cosas que el que les digo es Hereditary. Hereditary, el legado del diablo. Bueno, es que esa traducción no me gusta ni 5. Porque además de que es como medio ridícula, pues es un spoiler grandísimo. Pero bueno, el punto es que en esta película están esas tres cosas. Uno,
hecha para atrás de una manera súper interesante. Es una película de posesiones y todo eso en lo que no vemos casi a los espectros, que se toma todo el tiempo del mundo en presentar al personaje. Es muy, ¿cómo decirlo? Confía en la historia y confía en los personajes y no se atropella, asustar, sino que deja que todo se va desarrollando a su ritmo. Entonces es una vuelta atrás. Se parece mucho al Exorcista en eso también. Otra cosa es, sí le pone como su toque novedoso, y es la forma en que se manifiesta este espectro, que a veces aparece no como una sombra, sino como un rayo de luz todo raro que se mueve. Eso es algo que yo nunca había visto, a pesar de que es un demonio, todos conocemos a los demonios y las posesiones, pero ese elemento hace que por lo menos sea diferente. Y los personajes en esa película están súper bien desarrollados, en especial la protagonista, que es esta madre que uno cree que se está volviendo loca, pero no sabe si está loca o no está loca. Si no fuera por ella, esa película no tendría el mismo impacto. Entonces creo que ese es el ejemplo perfecto de esas tres cosas. No, y tiene escenas de Yo tensión quisiera saber, que... digamos... No, dale. Ya iba a ser un apunte, pero creo que más bien va a ser como un spoiler, entonces mejor dejemos que se vean la película. Dale. Yo quisiera saber cómo qué referentes, digamos, tuviste tú de terror principalmente, si fueron de literatura o si fueron audiovisuales o si fueron ambos, como qué te llevó a escribir la historia que desarrollaste. Ok, referentes. Bueno, acabo ya de hablar de dos súper importantes, El Exorcista. Hereditary también es un referente súper importante. Y pues obviamente todo este cine de terror de los 80, como The Changeling, El Resplandor, El bebé de Rosemary, ese también fue un referente súper importante. Y también pues los libros, ¿no? O sea, el libro El Exorcista, El bebé de Rosemary, todo esto. También fue una influencia súper importante la llamada de Cthulhu, o como sea que se pronuncie, que nadie lo puede pronunciar bien, de Lovecraft, fue súper importante. También los cuentos de Ambrose Bierce, que habla mucho de fantasmas y entidades y cosas, son súper corticos y súper recomendados. Los cuentos de él, también Stephen King, obviamente. En especial, Cementerio de Animales, It, y El Resplandor. Esos tres libros, y pues obviamente ya cosas pues de mis compañeros de Calixta, que también me tomé el trabajo de leerlos. Pues está Álvaro Vanegas, que es ahorita como el escritor del género, que está más posicionado, por lo menos a nivel comercial, es el que más se está vendiendo. Y tiene un par de libros súper interesantes. Virginia es ahorita uno de los libros de terror más vendidos en Colombia. También estuvo eso. Y qué más. Pues Poe, obviamente, Edgar Allan Poe. De hecho, en Grimorio Escarlata hay un guiñito al Gato Negro, ya lo descubrí. Y básicamente esos son los referentes. Y pues obviamente pues series, digamos La Maldición de Hill House, me parece extraordinaria, es muy buena. Y me la han recomendado, sí, no es la he visto, buena. Pero sí me han dicho que se maneja muy bien. ¿Qué más? Sí, de hecho es del terror actual que realmente funciona bastante. Digamos que a mí me gustaría también saber cómo, o sea, en los referentes que mencionas es interesante porque hay tanto extranjeros como ya, digamos, de la casa, colombianos, ¿sí? Entonces, sientes que es algo que también se va a ver reflejado también en lo escrito y además de eso también quisiera saber cómo